A los Estados Unidos, señor Adrián Sack. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Antonio Laje y querido equipo. Bueno, aquí son las 8:26 de la mañana, Sí. Por las dudas aclaramos para alguien que está desprevenido ahí escuchando. Hoy no te hicimos despertar temprano, Hoy no te hicimos Hoy me hicieron despertar temprano. Sí, en realidad sí. ¿Por qué? Porque todavía no empezó el ciclo lectivo 2022-2023 y yo me venía levantando a las 8, ya aprovechaba. Son de vacaciones. las previas a las vacaciones. La semana que viene sí, ya ahí hay que llevar a los chicos al colegio y ya me tengo que levantar temprano por default, digamos, ¿no? Sí. Así que por ahora viene tranquilo. Y viene tranquilo con esto, Antonio, que vemos acá atrás. ¿Qué es lo que vemos acá atrás? Bueno, el precio del combustible. Este es tratar de mostrarle un poquito, un clásico mall de estos de aquí de Estados Unidos, que tienen supermercado incluido, y atrás está la estación de servicio. Bueno, aquí donde ahora ven 3,69, hace un mes estaba en 4,85. Esto es el galón de combustible, es decir, los 3,80 litros de nafta. Muy importante. Hace 56 días que está descendiendo el precio del combustible, Antonio. Este precio es el precio que teníamos en marzo, ¿no? Ahora, Se Adrián, espera todavía que descienda más. Sí, pregunta, está bajando, por ende, de hecho, empezó a bajar también la inflación. Ya empezó a descender del anualizado de 8,5%. Ahora, ¿está bajando porque le quitaron impuestos o está bajando porque está bajando el precio del petróleo? Bueno, la primera explicación es que está bajando porque justamente el precio del petróleo registró una baja muy fuerte, como te estaba diciendo recién. Esto tiene que ver, con que le quitaron impuestos en los distintos estados y después a nivel federal al combustible, también porque tuvieron que apelar a las reservas de combustible, que bueno, fue realmente una medida polémica porque es una medida de emergencia, pero que definitivamente surtió efecto, ¿no? Sobre todo en la nafta, más que en el diésel, pero de todas maneras esto todavía no se terminó de trasladar a que los precios también retrocedan, ¿no? Porque bueno, vos decís, tenemos de mes a mes, de junio a julio, un 0% de inflación. Sí, eso es por los combustibles, es la inflación total. Pero si mirás la inflación núcleo, en los alimentos tenés todavía un impulso que queda ahí del 0,7%. Pero igual te digo que en la experiencia de todos los días vos entrás al supermercado y ves que ya hay más ofertas como había antes, ves que algún que otro precio bajó y que la mayoría ya no aumenta. Eso es en la práctica, no hay realmente esta impresión que tenías en marzo, por ejemplo, o en abril, cuando, bueno, aumentaba el combustible de manera muy fuerte y ya las ofertas desaparecían y algunos precios efectivamente aumentaban, ¿no? Técnicamente Estados Unidos entró, se puede decir, en recesión porque hubo 2 trimestres seguidos de caída de la actividad. A partir de estos datos, ¿creció el optimismo de que pueda volver a crecer, digamos, Estados Unidos este trimestre? Sí, creen que va a crecer la economía, la que está muy atenta es la Reserva Federal, ¿no? Que es quien se encarga de controlar la inflación y también la que decreta el tipo de interés. Recordemos que también la inflación se detuvo porque aumentaron el tipo de interés, es decir, endurecieron el acceso al crédito y quitaron dólares circulantes de la economía. Entonces, ¿qué pasa? Estaba muy atento a la Fed, que había decretado, junto con la Casa Blanca, que la inflación era el principal problema a vencer y por eso, por ejemplo, tenían previsto también hacer una nueva reducción, un nuevo aumento, quiero decir, del tipo de interés para septiembre, de otra vez 3/4 partes de punto, que iba a ser realmente muy agresiva. Pero, ¿qué pasa? Tenemos un componente que también es importante y que le da margen para hacer este tipo de políticas de aumentar el interés, que es el desempleo. Tenemos un desempleo del 3,5%, que vuelve a ser el que teníamos en la época de Trump, que es el más bajo en los últimos 52 años. O sea, teniendo en cuenta eso, se pueden hacer estos juegos para justamente evitar que la actividad económica se detenga.
Yo recuerdo el año pasado, como me tocó ir a hacer simulador ahí a Dallas, era impresionante la cantidad de pedidos de trabajo que había. Y toda la parte de servicios, restaurantes, yo lo contesto, había restaurantes que terminaban cerrando porque no tenían personal. Que en ese momento todavía recibías cheques del Estado que te permitían no trabajar. Pero viendo eso, la verdad que no te sorprende que la desocupación esté en los niveles más bajos de los últimos 50 años, porque demanda de trabajo y hace muchos meses en Estados Unidos. Sí. Hay una demanda que justamente pone en desequilibrio a lo que es oferta y demanda. Hay mucha gente que justamente, como puede esperar, como tienen espaldas acá por lo que han ahorrado durante la pandemia, por el sistema de subsidios que hubo también, que fue una de las cosas que trajo la inflación, ¿no? Pagarle $300 por semana a las personas que no estaban trabajando. Adrián, una consulta por el tema del combustible. 3.69 es el precio del galón, ¿no? Claro. Está bien, son 5 litros. Sí, exactamente. No, 3 litros 8. Ah, 3 litros 8, perdón. 3 litros 8. Está bien, estamos hablando de $1 más o menos. Sí, estamos todavía un 25% por arriba de lo que estábamos el año pasado. Todavía sigue siendo un precio muy alto, pero ya no es ese shock de tener que llenar el tanque y ver que estaba llegando a los $100 o incluso lo pasabas, ¿no? Tú cortita. Ya no es ese tema. Adri, solamente una pregunta para un sí o un no. Cuando vas al supermercado, que vos llenás el carrito, con la inflación imagino que se veían los aumentos, pero con esta baja, ¿ves también que bajaron los productos, cosa que en Argentina no va a pasar nunca en la vida? O sea, acá nunca vamos a ver que bajen los productos que ya subieron, ¿no? Mirá, dos cosas. Sí, algún que otro producto puntualmente bajó, quiero decir, se acomodó el precio. Pero, por ejemplo, vuelven promociones de 3x2 o de 2x1 que antes no estaban. Eso también ayuda a recortar la inflación. Y la otra es que volvimos a ver todos los productos que faltaban. Había faltantes de algunos productos, como el famoso queso untable que tiene el nombre de la ciudad donde Rocky sube las escalinatas. Sí. Bueno, que se consiga allá en Argentina también. Bueno, ese queso faltaba por todos lados y otros bienes también. Ahora vuelven a estar en stock, justamente gracias a que hay este tipo de promociones. Adrián, miles de gracias, impecable. Muchas gracias. Miles de nada para todos ustedes y que ya la semana que viene comiencen bien las clases. Ya la semana que viene te despertamos sin culpa porque tenés que levantarte por las clases. Dale. Un abrazo enorme. Dale. Sí, bueno, un abrazo para usted. Para la dirigencia en general, a ver si terminan con el ahora verso de la inflación en el mundo. Ayer te contábamos Brasil, deflación. Estados Unidos, inflación 0. Uruguay creo que 0,4. Venezuela, 6%. Nosotros vamos a estar arriba del 7,5. Digo, para terminar un poquito con esta historia de la inflación, que el mundo está en inflación. El mundo empezó a controlar la inflación y a bajar la inflación. También para que entiendan, el precio de la energía empezó a bajar y por ende te afecta directamente a todo porque es la logística. Acá seguimos contando que está la inflación en el mundo y que la Argentina